Mi hermana siempre se había fijado en Jim, pero claro, Jim nunca se había fijado en mi hermana. Ella con su pierna casi coja y bueno, pues con aquella cabeza que ella tenía. Voy a seguir un poquito con mi vida. En una entrevista que concedí en 1945, tras el premio de la crítica por el Zoo de Cristal, me preguntaron si aquella obra tenía tintes autobiográficos. Imaginarán mi respuesta, y a ella añadí: mi hermana era encantadora, muy hermosa. Era una joven atractiva de melena cobriza y ojos rasgados, y tenía una imaginación portentosa. Estábamos tan unidos que no necesitábamos a nadie más. Incluso nuestra madre recordaba que teníamos tal complicidad cuando éramos niños que cuando uno enfermaba, el otro también. Sus problemas no comenzaron de repente, como imaginarán. Mi hermana Rose cambió al crecer. Su buen humor se convirtió poco a poco en una especie de histeria. Su risa era más nerviosa de lo normal y tenía muchos cambios de humor que fueron derivando hacia el pesimismo. Todo es una tragedia, decía constantemente. Las primeras rarezas de mi hermana las notamos en el paso a la madurez sexual, pero no las creímos importantes. Rose tenía pretendientes y muchas primeras citas, pero que nunca se traducían en una segunda. En compañía de hombres, Rose balbuceaba, se encogía y no dejaba de parlotear nerviosamente hasta soltar alguna carcajada fuera de lugar. A medida que pasaba el tiempo, los malestares de Rose se agrandaban. Primero fueron unos dolores de estómago que requirieron de su internamiento, y más adelante, como le ocurre a la Laura Winfield de mi obra El Zoo de Cristal, un amor no correspondido la llevó a desarrollar un errático comportamiento. A medida que entraba en la veintena, todo iba empeorando hasta que la descubrimos en las fiestas que dábamos en casa, caminando en combinación y balbuceando en su acento sureño con afectada coquetería. De aquellas situaciones terribles nació el personaje más cercano a mi hermana que he escrito. Ya imaginarán que es la Blanche Dubois de Un tranvía llamado Deseo. La maldita represión sexual sureña, no olviden que éramos una buena familia sureña, machacó nuestras vidas. Rose moriría virgen y mi primera relación sexual no la tuve hasta haber cumplido los 25 años. Tenía el ejemplo en mi familia. Por eso en mis personajes la aparición del deseo sexual siempre está ligada a la sublimación y a la locura. Como pueden comprobar también en Dulce pájaro de juventud, en Un tranvía llamado Deseo, en De repente el último verano o en La primavera romana de la señora Stone. Yo había huido de mi casa y había dejado todo atrás, pero una vez que llegaron los éxitos cinematográficos de El Zoo de Cristal, dirigida por mi amigo Arthur Kennedy, con actores que luego serían importantísimos para el Hollywood de los años 50 y 60, como Jane Wyman, Kirk Douglas y Gertrude Lawrence, y de Un tranvía llamado Deseo, gran parte del dinero que fui ganando me permitió financiar los costes hospitalarios de mi hermana, de la que pasé a ocuparme desde entonces por entero. Mis dos únicas devociones desde entonces fueron mi carrera como escritor y mi hermana Rose. Claro, mi hermana Rose estaba por encima de mi carrera, pero para poder cuidarla a ella tenía que dedicarme también a mi carrera, porque era lo único que me daba dinero para poder cuidarla. En aquellos años ya estaba en su segundo sanatorio psiquiátrico. La verdad es que aquel deseo sexual reprimido fue tan terrible que para ello pensé en una escena que todos recordarán en la famosa película de Elia Kazan con Marlon Brando haciendo de Stanley Kowalski y Vivien Leigh haciendo el papel realmente de Blanche Dubois, que era mi hermana. En su época en la que, bueno, pues estábamos en casa, ella ya estaba profundamente desaparecida del mundo real, y bueno, pues
la vida nunca le sonrió, nunca nos sonrió. Pero bueno, para ello realmente escribí esta obra, Un tranvía llamado Deseo. Y pensé, desde el primer momento en la escena, y solo podía ver, por lo menos, a Marlon Brando. A Vivien Leigh la escogió la directora de casting, pero solo podía pensar en Marlon Brando para ese papel. Cuando yo me fui de este mundo, la primera persona que habló bien de mí fue Marlon Brando. Luego lo contaré. Para ello, me gustaría que esa escena tan absolutamente impresionante que ustedes vieron en la película de cine, la hagan Mario y Cristina. ¿Qué ha estado haciendo en todo este tiempo desde la escuela? Seguí un curso en la escuela comercial. ¿De veras? ¿Y qué resultado dio? A decir verdad, no muy bueno. Tuve que dejarlo. Aquello me causaba indigestión. ¿Y qué hace ahora? Poca cosa. Oh, no crea, por favor, que me paso los días con los brazos cruzados. Mi colección de cristal me ocupa bastante tiempo. El cristal es algo que exige muchos cuidados. Ya, ¿y qué le dijo a usted del cristal? Mi colección, dije, tengo una colección. Oiga, ¿sabe cuál es su desgracia, a mi entender? Un complejo de inferioridad. ¿Sabe qué es eso? Llaman así a la sensación que se experimenta cuando una persona se subestima. Lo comprendo porque yo también la tuve. Solo que mi caso no era tan grave como parece ser el suyo. Padecí de ese complejo hasta que estudié oratoria. Cultivé mi voz y descubrí que tenía aptitudes para la ciencia. ¿Sabe que hasta entonces nunca me había creído con capacidad sobresaliente para nada? Oh, ¿es posible? Nunca estudié con regularidad esa materia. Fíjese usted, un amigo mío dice que sé analizar mejor a la gente que los médicos que lo hacen profesionalmente. No afirmo que sea cierto, pero puedo adivinar con seguridad la psicología de una persona. Sí, creo que esa es su principal desgracia, la falta de confianza en sí mismo, como persona. Fundo ese hecho en muchas de sus frases y observaciones hechas por mí. Por ejemplo, en ese estrépito de sus zapatos cuando estaba en el colegio. ¿Dice usted que temía subir por la escalera? Ve lo que ha conseguido. Abandonó el colegio y renunció a una educación por culpa de un pisar que para mí virtualmente no existe. Oh, usted solo tiene un pequeño defecto físico, casi imperceptible. Su imaginación lo magnifica 1000 veces. ¿Sabe qué le aconsejo? Le conviene considerarse superior en algún aspecto. ¿Cómo podría pensarlo? Caramba, Laura. Mira un poco a su alrededor. ¿Y qué ve? Un mundo lleno de personas vulgares. Todas han nacido y todas morirán. ¿Cuál de ellas tiene la 10ª parte de las virtudes que la adornan a usted? ¿O de las mías? ¿O de las de cualquier otro, por lo demás? Cada uno se destaca en algún aspecto, ¿comprende? Bueno, algunos se destacan en muchos. Tomemos mi caso, por ejemplo. Me interesa la electrodinámica. Sigo un curso de técnica radiotelefónica en la escuela nocturna, además de tener un empleo de bastante responsabilidad en la zapatería. Sigo ese curso y estudio oratoria pública. ¡Qué bien! Porque creo en el porvenir de la televisión. Quiero estar preparado para seguir el ritmo de ese progreso. Proyecto obtener una importante participación en el negocio. Ya he tomado las medidas necesarias. Solo resta que la propia industria se ponga en marcha. El conocimiento, el dinero, el poder, ¡boom! He ahí el cielo sobre el que está construida la democracia. Supongo que usted debe considerarme muy engreído. No, en absoluto. ¿Y qué me dice de usted? ¿No hay algo que le interese especialmente? Oh, sí, me dedico, como le dije, a mi colección de cristal. Ah, ¿y qué cristal es ese? Cositas de cristal, adornos más que nada. En su mayoría son animalitos de cristal, los animalitos más diminutos del mundo. Mamá los llama el zoo de cristal. Aquí tiene uno, ¿quiere verlo? Ese es uno de los más viejos. Tiene casi 13 años. Oh, tenga cuidado, bastaría un soplo para romperlo. Más vale que no lo tome, soy muy torpe. Vamos, le tengo confianza. Ya lo ve, lo sostiene suavemente. Levántelo a la luz. Ese cabellito ama la claridad. ¿Ve cómo brilla la luz a través de él? Ya lo creo que brilla. Yo no debiera ser parcial, pero es mi favorito. Oiga, ¿qué se supone que es esto? ¿No ha notado el cuerno único de su frente? Ah, ¿es un unicornio? ¿Acaso no se han extinguido los unicornios en el mundo moderno? Lo sé. El pobrecito debe sentirse bastante solo.
Pues si se siente solo, no se queja. Está en el mismo estante con otros caballos que no tienen cuernos y todos parecen entenderse muy bien. Ya lo creo. Dígame, ¿dónde puedo dejarlo? Póngalo sobre la mesa. A todos ellos les gusta de vez en cuando cambiar de escenario. Así es. Mire qué grande es mi sombra cuando estiro los brazos. Oh sí, se extiende sobre el cielo raso. Ha dejado de llover. ¿De dónde proviene esa música? Del salón de baile El Paraíso, que está al otro lado de la calle. ¿Qué le parece si bailáramos un poco, señora Wilfred? ¿O su carne está cubierto? Su carné está cubierto. Permítame que lo vea. Vaya, todas sus piezas tomadas. Tacharé varias de ellas. Ah, un vals. Yo no puedo bailar. Ya apareció el complejo de inferioridad. Nunca he bailado en toda mi vida. Vamos, inténtelo. O le daría pisotones. No soy de vidrio. ¿Cómo empezamos? Tienda un poco los brazos. ¿Así? Levántelos un poco más. Eso es. Ahora no se ponga rígida. Eso es lo principal. Relaje el cuerpo. Es difícil no estar rígida. Temo que no podrá moverme. ¿Qué apostamos a que puede? Dios mío, sí que puede. Abandónese ahora, Laura. Abandónese. Yo Vamos. trato de hacerlo. No se ponga tan rígida. Hay que estar natural. Lo sé, pero yo... Vamos, afloje un poco la columna. Allá va. Oh, no importa. Hemos hecho el caballito de cristal. Sí, ¿Está roto? ahora es igual a todos los demás caballos. Quiere decir que ha perdido su... Ha perdido su cuerno, no importa. Quizá eso sea una suerte disfrazada. Apostaría a que usted nunca me perdonará, ya que era su animalito favorito de cristal. Oh, no tengo favoritos, mayormente. Esto no es una tragedia. El cristal se rompe tan fácilmente, por cuidadoso que uno sea. El tránsito hace trepidar los estantes y las cosas se caen. Con todo, lamento muchísimo haberlo roto. Me imaginaré simplemente que el unicornio ha sido operado. Le quitaron el cuerno para que sintiera menos monstruoso. Ahora estará más a sus anchas con los demás caballos, los que no tienen cuernos. Me alegra ver que tiene sentido del humor. Usted sabe que es distinta de todas las muchachas que he conocido. ¿Le molesta que se lo diga? Hablo en serio. Me siento algo así como... no sé cómo decirlo. Generalmente expreso bastante bien las cosas, pero esto es algo inexplicable. ¿Le dijo alguna vez a alguien que era linda? Pues lo es. Y de un modo distinto a todas las demás. Y más linda, precisamente a causa de la diferencia. Ojalá fuese usted mi hermano. Yo le enseñaría a confiar en sí mismo. Uno no tiene por qué avergonzarse de ser distinto, porque los demás no son tan maravillosos. Son centenares de miles, y usted es única. Ellos caminan por toda la tierra, y usted se queda aquí. Son vulgares como la cizaña, pero usted, bueno, usted es Blue Rose. Buenas tardes a todos. He sido invitado a esta reunión. Les había enviado un correo electrónico diciéndoles que, bueno, hoy nos íbamos a encontrar aquí para tomar algunas comidas de mi país. Y comienzo a contarles un poco cuál fue mi vida. Mi vida en general fue bastante triste, bastante dura, bastante difícil. Pero bueno, también tuve momentos de alegría y momentos de pasarlo bien, pero la mayor parte de mi vida fue bastante triste. Entonces, como mi vida fue el teatro, siempre me dediqué al teatro, lo que voy a hacer esta tarde es ir contando algunas cosas de mi vida, y las que estén relacionadas con las obras de teatro, pues pararemos lo que es mi vida para hablar pues de las obras, y para que algunas personas que están aquí, que cada uno de ellos sabe cuál es su papel, pero los demás no, pues interpreten los papeles. Las escenas son escenas verdaderamente importantes de mis obras. Creo que son las escenas climáticas. Y bueno, pues luego iremos hablando un poco de todo, de cómo se llevaron al cine, de mi amistad con tanta gente importante del Hollywood de los años 50 y 60, incluso de los primeros 70. Pero bueno, creo que lo mejor de una vida es empezarla por el principio. Entonces voy a pasar a cuáles fueron mis antecedentes familiares y sobre todo cómo fue mi infancia, que fue bastante difícil.
Yo nací el 26 de marzo de 1911 en Columbus, Mississippi, en los Estados Unidos, en la casa de mi abuelo materno, rector de la iglesia episcopal local. Pero mi nombre real fue Thomas Larned Williams. Mi padre, Cornelius Williams, viajante de zapatos, además de alcohólico y mujeriego, fue siempre bastante desagradable y verdaderamente agresivo con todos en casa, exceptuando a mi hermano Walter, al que quería mucho. Nuestro hermano Walter nació cuando yo tenía ya 8 años y mi hermana 10, pero eso no cambió nuestra relación. Al contrario, lo incluimos en todas nuestras cosas. Mi madre, Edwina Dakin, ama de casa excesivamente sobreprotectora, fue siempre una mujer de carácter que descendía de una buena familia sureña. Entonces todavía se decía aquello de buena familia sureña, aunque yo creo que era algo realmente superficial y lleno de hipocresía. La agresividad de mi padre, sus malos modales y la sobreprotección de mi madre hicieron que mi personalidad fuera introvertida y meditabunda, y sus problemas, que acabaron por afectarme excesivamente, conformaron una personalidad compleja. Todos los problemas posteriores fueron culpa de ellos. Nací en medio de un clima de represión y peleas en casa que acabaron por hacer de mi infancia una época dolorosa, a la vez que oscura y llena de miedos. Nunca pude decirlo en voz alta, pero años después escribí en mis diarios los recuerdos de aquellos días. Las discusiones entre mis padres se oían en toda la casa y siempre acababan con mi madre negándose a compartir cama con mi padre porque él le era infiel constantemente. En medio de tal drama casi diario, mis hermanos y yo nos acostumbramos a hacer piña, a ser los tres uno mismo, a sentir lo mismo y a tener miedo por las mismas cosas, pero también a querer luchar por las mismas cosas. Cuando solo tenía 7 años, en 1918, nos trasladamos a San Luis y poco después sufrí la peor enfermedad que recuerdo en mi vida, la difteria. Me tuvo 2 años postrado en cama y sin salir de casa. Apenas podía hacer nada, pero mi madre decidió que no me iba a permitir perder el tiempo, porque estuviera enfermo. Así que me animó a que usara mi imaginación y con solo 13 años me regaló una máquina de escribir. Así descubrí que la escritura me permitía evadirme de un mundo horrible en el que me sentía perdido. A los 16 años gané un premio de $5 por un artículo que me publicaron en la revista Smart Set, titulado tan actual, aunque fuera de hace tantos años, que se titulaba ¿Puede una buena esposa ser un buen deporte? Ya ven por dónde empecé. Al año siguiente empecé a publicar relatos en la revista Weird Tales. El nombre de la revista, Weird Tales, es un nombre que parece sencillo y muy amable, pero realmente weird es una palabra inglesa que realmente tiene unas acepciones bastante desagradables. Weird es extraño, pero no extraño de terrorífico o de miedoso, sino extraño de raro, marginal. Todo ello fue conformando mi vida. A principios de los años 30 estudié en la Universidad de Missouri-Columbia. Mis compañeros de la fraternidad Alpha Tau Omega me apodaron Tennessee por mi origen y por mi marcado acento sureño, por lo que decidí adoptarlo como nombre. Desde entonces, nunca más volví a ser Thomas Larned. Siempre fui Tennessee Williams. El teatro fue mi vida desde muy joven. Con solo 24 años escribí mi primera obra, Cairo, Shanghái, Bombay, representada ese mismo año en Memphis. Abandoné los estudios en esta universidad, me matriculé en la de Washington, pero finalmente mi licenciatura en Filosofía y Letras la obtuve por la Universidad de Iowa. Ya imaginarán que los estudios tampoco eran una cosa muy importante para mí. A mediados de los años 30, cuando yo estaba en mis 20, comenzaron ciertos problemas que habían comenzado con mis abuelos y que acabarían por tocar a toda la familia. Sufrí una crisis nerviosa por culpa de mi padre.
Él no veía con buenos ojos que me dedicara a tareas artísticas y me lo hizo saber claramente. Aumentó su agresividad conmigo y ese fue el detonante de mi enfermedad mental. Al saber que aquellos problemas nos venían desde los abuelos e iban a alcanzarnos a todos, escribí en el diario esta frase: aunque no hemos sufrido muertes en la familia, poco a poco algo sucede, algo mucho más terrible y espantoso que la muerte. No sabía que aquella frase marcaría mi vida. Al volver del hospital, la situación de mi hermana también se había agravado. De sus primeros episodios histéricos, había comenzado a sufrir terribles dolores estomacales, que en delirio paranoico achacaba a que alguien quería envenenarla. Una noche se acercó como sonámbula a mi habitación y me dijo: debemos morir todos juntos. Aquel episodio fue el detonante para aclarar mis ideas. Yo quería irme de casa porque no soportaba más a mis padres, y aquella situación me ayudó a tomar la decisión de abandonar aquella casa con la firme convicción de no regresar nunca más al núcleo familiar y entregarme por completo a mi carrera como escritor. Comencé una huida hacia adelante para escapar de lo que consideraba un destino común, la locura, que acabé por denominar de forma muy poética como los pequeños diablos azules. Desde allí me fui a vivir al barrio francés de Nueva Orleans, en Luisiana, en el año 39, para escribir en la WPA. Poco tiempo después, esta ciudad se me quedó pequeña, como todas las ciudades que iba visitando, y me fui a la gran urbe, a Nueva York, a probar suerte gracias a la beca de $100 que entonces me regaló la Fundación Rockefeller. Fueron años muy difíciles, pero logré superar muchos de mis grandes problemas: mi terrible timidez, mi gran sensibilidad, mi homosexualidad, mi hipocondría y mi pavor por la muerte. Y trabajé como camarero y como portero de hoteles para sobrevivir. Cuando mi país entró en la Segunda Guerra Mundial, empezaron más problemas para mí. El ejército me declaró no apto por mi expediente psiquiátrico, que incluía mi homosexualidad, mi alcoholismo y mis problemas cardíacos y nerviosos. ¿Estaban seguros de que todos los que fueron declarados aptos no tenían ninguna de esas taras, como ellos las llamaban? Juzguen ustedes mismos con lo que hemos sabido después. Aunque este expediente visto desde hoy quizá me salvó la vida, esos años fueron los peores. Como les dije antes, los problemas en mi casa me hicieron sentir siempre muy próximo a mi hermana Rose, 2 años mayor que yo, la primogénita de la familia. Era una joven bellísima, de grandes ojos claros y boca apretada. Ella influyó mucho en mi vida y en mi obra, pero fue terrible lo mal que lo pasó. Anoté en mi diario una frase que ella me dijo y que he llevado siempre conmigo: no te rías jamás de la locura, es peor que la muerte. Aquellas palabras supusieron para mí una sentencia escalofriante y recorrieron mi vida y mi obra continuamente como una letanía. Mi querida Rose pasó gran parte de su vida adulta en hospitales mentales. Para cuando ya había publicado El largo adiós, el internamiento de mi hermana era indefinido y ya tenía nombre aquella terrible locura que la consumía por dentro: demencia precoz esquizofrénica con predominancia paranoide. Al principio, los médicos le prescribieron terapia de shock con insulina, pero tras 6 años de tratamiento, todo resultó inútil. Nuestros padres autorizaron, en un intento de tratar su enfermedad, una lobotomía prefrontal, que los doctores creían que sería la solución a su problema. Como no podía ser de otra forma, la operación salió mal y mi hermana quedó incapacitada para todo el resto de su vida. Pero nuestra madre, por miedo a la culpa, dijo que Rose estaba lúcida, pero sin capacidad de comunicación ni conciencia de sí misma. Ya imaginarán cuál fue mi decisión al comprobar cómo se encontraba Rose realmente.
Culpé a mi madre por autorizar una intervención que solo 15 años después el mundo de la psiquiatría consideraría una barbarie. La terrible operación la llevaron a cabo los médicos en Washington en 1943 y fue un golpe tan duro para mí que nunca pude perdonar a mis padres por permitirla. Para mí, dejaron de existir para siempre en mi cabeza. Pero nunca acabé de recuperarme de esta historia por completo. De ahí que mi obra quedará marcada por la presencia de mi hermana sin memoria, a la que siempre quise recordar. En aquellos años, tras la operación de mi hermana, en Nueva York empecé a tener algún tipo de éxito. Y ya imaginarán ustedes que después de aquella vivencia tan terrible con la operación de mi hermana, escribí una obra que estaba realmente dedicada a ella. La primera que escribí de todas ellas fue El Zoo de Cristal. Antes de hablar de esta obra, quiero que leamos un fragmento que creo que es lo más importante para que conozcan mi obra. Esta obra realmente es mi vida, la vida de mi familia. Quería que en esta obra estuviéramos todos. Estuviéramos mi madre, a la que llamé Amanda, yo, que soy Tom, un amigo al que llamé Jim, y mi hermana Laura, a la que dediqué realmente la obra. Fue terrible. Ustedes verán quién es realmente mi hermana leyendo este fragmento. Es que tú sales en los dos, vale, tienes un poquito al principio y luego los otros. Tú tienes tu papel, vale. Yo tengo el mío, vale. Bien. El primero de los fragmentos pertenece a la escena 6 de mi obra y en ella lo que cuento es un poco cuál era mi vida y cómo me sentía yo ante mi madre y ante mi padre. Y la segunda parte, que pertenece a la escena 7, a la escena séptima, será cómo se sentía mi hermana realmente delante de mi madre y de mí. La escena tiene lugar en nuestra casa, una casa que obviamente yo me inventé, pero que realmente tenía los recuerdos de mi casa donde yo nací y donde viví con mis hermanos y mis padres. Bien, empezamos con El Zoo de Cristal. Los textos no he traído para todos, pero los vamos a colgar en la página web y también hay fotocopias por si alguien se quiere llevar, pues hay 2 o 3. Estoy empezando a hervir por dentro. Sé que te parezco un soñador, pero siempre que agarro un zapato me estremezco al pensar en la brevedad de la vida y en lo que estoy haciendo. Sea cual fuere la significación de eso, sé que no se trata de zapatos, salvo como algo que deben usar los pies de los viajeros. Mira, estoy afiliado. Sindicato de la Marina Mercante. Pago mi cuota todos los meses, en vez de pagar la factura de la luz eléctrica. Lo lamentarás cuando te corten la luz. No estaré aquí. Sí, pero ¿y tu madre? Soy como mi padre, el bribón hijo de un bribón. ¿Ves cómo sonríe? Y está ausente, paseando, desde hace 16 años. ¿Qué opinas sobre eso tu madre? Silencio, ahí viene. No conoce mis planes. Tom, ¿dónde estás? En la terraza, mamá. ¿Por qué no entráis? Mamá, ¿estás tan linda? ¿Sabes que es el primer cumplido que me has hecho en toda mi vida? Me gustaría verte un aire agradable, si vas a decir algo agradable, para poder esperarlo. ¿El señor O'Connor? El mayor gusto.
Bueno, bueno, de modo que usted es el señor O'Connor. La presentación es totalmente superflua. Le he oído hablar a Tom tanto de usted. Finalmente le dije, Dios mío, Tom, ¿por qué no lo traes a cenar de una vez? Me gustaría conocer a ese simpático joven de la zapatería. Verlo en vez de oírte simplemente cantar sus alabanzas tan a menudo. No sé por qué es tan retraído mi hijo. Esa conducta no es propia del sur. Sentémonos. Creo que nos convendría un poco más de aire aquí. Tom, deja abierta la puerta. Hace un momento sentí aquí una fresca brisa. Hace tanto calor ya y no ha llegado el verano aún. Nos vamos a achicharrar. Sin embargo, tendremos una cena muy liviana. Creo que es mejor comer cosas livianas a esta altura del año y también usar ropa liviana. Nuestra sangre se pone tan espesa durante el invierno, comprende. De modo que necesitamos algún tiempo para adaptarnos cuando cambia la estación. ¿Y ha llegado tan pronto este año? Yo no estaba preparada y de improviso. ¡El verano ya! Corrí al baúl y saqué este vestido liviano, espantosamente viejo. Pero es de tan buena calidad, tan bueno y tan fresco, ¿comprende? Mamá, ¿y nuestra cena? Querido, ve a preguntarle a tu hermana si la cena está dispuesta. Ya sabes que está a su cargo exclusivamente. Dile que vosotros tenéis hambre y que la esperáis. ¿Le han presentado a Laura? Sí, vino a la puerta. Mi hija le abrió. Sí, señora. Es muy linda. Oh, sí, señora. Es raro que una muchacha tan dulce y tan linda como Laura sea una mujer de su casa. Pero Laura, a Dios gracias, no solo es linda, sino también muy de su casa. Yo no lo soy. Nunca lo fui. Es cierto que en el sur teníamos tantos criados y eso desapareció. Todo vestigio de vida amable ha desaparecido por completo. Yo no estaba preparada para lo que me trajo el futuro. Todos mis pretendientes eran hijos de hacendados y por lo tanto supuse que me casaría con uno de ellos y crearía una familia sobre una gran parcela de tierra y con muchos criados. Pero el hombre propone y la mujer acepta su proposición. Para variar un poco el viejo dicho, no me casé con un hacendado, me casé con un hombre que trabajaba en una compañía telefónica, con ese valeroso y sonriente caballero que está ahí. Un telefonista que se enamoró de la larga distancia. Ahora viaja y ni siquiera sé dónde está, pero ¿para qué le estoy contando mis preocupaciones? Cuénteme las suyas y espero que no las tenga, Tom. Mamá, sí, ¿Cómo va esa cena? está sobre la mesa. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Dónde está Laura? Laura no se siente muy bien y prefiere no venir a la mesa. ¡Laura! ¿Qué, mamá? ¡El señor O'Connor! Gracias, señora. Laura, no podemos bendecir la mesa si no vienes. Oh, mamá, lo siento muchísimo. Pero Laura, te sientes mareada, querida. Descansa sobre el sofá. Bueno, el calor del hornillo le ha hecho mal. Le dije que esta noche hacía demasiado calor, pero ¿está bien, Laura, ya? Bueno, está mejor, mamá. Dios mío, supongo que lloverá un poco. Tom, di la oración. ¿La qué? ¿Qué hacemos por lo general antes de comer algo? ¿No bendecimos la mesa con una oración? Por estas y todas tus mercedes, el santo nombre de Dios sea alabado. Bueno, esta era nuestra vida cotidiana, cuando mi padre no estaba en casa, claro, obviamente. Mi madre siempre pensó, antes de la operación de mi hermana, que mi hermana iba a quedarse sola, abandonada en el mundo cuando ellos se murieran, y que nunca iba a tener a nadie que mirase por ella. Al final fui yo quien se dedicó por entero a ella. Pero mi madre, en sus delirios de grandeza, de gran familia y buena familia sureña, decidió que uno de mis amigos, Jim, podía ser el novio de mi hermana. Entonces escribí para mi hermana, porque probablemente esta fue la única escena cercana a lo amoroso que tuvo en su vida. Escribí esta parte de la escena séptima que ahora ustedes van a escuchar. Mi amigo Jim y mi hermana Laura.
¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo desde la escuela? Es por el otro lado, es por el otro lado. Eso. Ah, espera, es que os he dado, perdonad. Es que os he dado... Esto se puede cortar. Estos mundiales. Es que ahora no puede, lo que no se puede Es que me explicar, así que dieron- corta. ¿Sabes qué pasa? Que me dio- La vieja cantera. Si es que alguno de vosotros está lo bastante sobrio para conducir, es lo mejor del mundo para que deje de zumbaros la cabeza. Pero tened cuidado y tiraros a la parte profunda de la poza. Si no os dais contra una roca no saldréis a flote hasta mañana. ¿Cómo está mi hermana? ¿Y el niño? Bien, el niño no nacerá hasta mañana, así que me dijeron que viniese a casa y durmiera un poco. ¿Significa eso que estamos solos? Sí, Blanche, tú y yo solos. ¿Para qué te has puesto esas bonitas plumas? Ah, claro. Os fuisteis antes de que llegara un telegrama de mi viejo admirador. ¿Algo bueno? Así lo creo. Una invitación. ¿A qué? ¿Al baile de los bomberos? A un crucero por el Caribe en yate. Ha sido la sorpresa más grande de mi vida. Me lo imagino. ¿Y quién dices que te lo ha enviado? Un antiguo pretendiente. ¿El que te regaló la estola de zorro blanco? El señor Seth Huntley. Llevé su insignia de fraternidad. No lo había vuelto a ver hasta las navidades pasadas. Nos encontramos en Biscayne Boulevard. Y ahora ese telegrama invitándome a un crucero por el Caribe. El problema es la ropa. He puesto patas arriba al baúl para ver si encuentro algo que vaya bien para los trópicos. ¿Y te llevas esa suntuosa tiara de diamantes? Esta vieja reliquia solo es bisutería. Vaya, creí que eran diamantes de Tiffany's. El caso es que me lo voy a pasar a lo grande. Ya lo ves, eso demuestra que nunca se sabe qué nos espera. Precisamente cuando creía que me abandonaba la suerte, Aparece en escena ese millonario de Miami. no es de Miami, es de Dallas, de donde el oro brota a chorros de la tierra. Bueno, el caso es que es de alguna parte. Corre las cortinas antes de seguir desnudándote. Esto es todo lo que pienso desnudarme por ahora. ¿Dónde está el abre botellas? Yo tenía un primo que era capaz de abrir con los dientes una botella de cerveza. Esa era su única hazaña, todo lo que sabía hacer. Solo era un abre botellas humano, pero una vez, en una boda, se le rompieron los dientes. Desde entonces sentía tanta vergüenza de sí mismo que cuando venía gente se iba. Lluvia celestial. Enterramos el hacha de guerra y bebemos la copa de la amistad. No, gracias. Oh, vamos, Blanche, es una noche especial. ¿Qué haces? Aquí hay algo que siempre luzco en ocasiones especiales como esta. El pijama de seda que usé la noche de bodas. Cuando llamen por teléfono y me digan, ha tenido un hijo, traslaré el pijama y lo agitaré como una bandera. Creo que ambos tenemos motivos para celebrarlo. Cuando pienso en lo divino que será recuperar mi intimidad, me dan ganas de llorar de alegría. ¿Y el millonario no va a entrometerse en tu intimidad? No voy a ser eso que estás pensando. Ese hombre es un caballero y me respeta. Quiere que le haga compañía. Tener grandes riquezas puede acarrear una enorme soledad. Una mujer culta, inteligente y de buena cuna puede enriquecer la vida de un hombre. Yo puedo ofrecer todo eso, cualidades que el tiempo no se lleva. La belleza física es efímera, una posesión transitoria, pero la belleza de espíritu y la ternura de corazón, virtudes que yo poseo, no se marchitan, al contrario, crecen con el paso de los años. Qué curioso que me llamen desposeída cuando atesoro tanto en el corazón. Me considero una mujer rica, muy rica, pero he sido una estúpida al echar margaritas a los cerdos. Y no lo digo solo por ti, sino también por tu amigo el señor Mitchell. Esta noche vino a verme. Se atrevió a venir con su ropa de trabajo y a insultarme y calumniarme con las mentiras que le has contado. Le dije que no quería saber nada de él. ¿Con qué eso has hecho, Pero ha vuelto con un ramo de rosas suplicando que lo perdonase. Pero hay cosas imperdonables, como la crueldad deliberada. En mi opinión, es algo de lo que nadie podrá acusarme jamás. Le dije gracias, pero ha sido una estupidez por mi parte pensar que podíamos amoldarnos algún día el uno al otro. Tenemos una forma muy distinta de entender la vida. Nuestra actitud y orígenes son incompatibles. En esas cosas tenemos que ser realistas. De modo que adiós, amigo mío, y sin reproches. ¿Y eso ocurrió antes o después de que llegara el telegrama de Texas? ¿Qué telegrama? No, después. En realidad el telegrama ha llegado... En realidad no existe un telegrama, ni hay tal millonario, y Mitch no volvió con rosas porque yo sé dónde está. ¿Cómo? Todos son imaginaciones tuyas, y mentiras, y trucos y engaños. Pero mírate, tú te has visto con ese vestido barato y viejo, alquilado a un trapero por 50 centavos, y con esa estúpida corona. Pero, ¿quién te crees que eres? ¿Una reina? Dios mío. Te he calado desde el primer momento. A mí no me engañas. Vienes aquí y llenas la casa de vaporizadores y perfumes. Cubres el foco con una pantalla de papel y ya crees que estás en el antiguo Egipto y eres la reina del Nilo. Te sientas en tu trono y bebes mi licor. Pues, ¿sabes qué te digo? Ja, ¿me estás oyendo? No entres. Operadora, quiero poner una conferencia, por favor.
Quiero hablar con el señor Seth Handling de Dallas. Es tan conocido que no hace falta que le dé su teléfono. Pregúntele a cualquiera y... Espere, no, yo no puedo buscarlo. Comprenda, por favor, yo... No, espere, un momento, alguien está... Nada, espere, por favor. Operadora, operadora. Olvídese de la conferencia. Póngame con la Western Union. No hay tiempo que perder. ¿Western Union? Sí. Quiero que anote este telegrama. En una situación desesperada, desesperada. Ayúdame. Estoy atrapada en... Oh, Has dejado descolgado el auricular. déjame pasar. Ponte ahí. Puedes pasar perfectamente. No si sigues ahí, pero tengo que salir como sea. ¿Y crees que yo voy a impedírtelo? Pensándolo bien, puede que no estuviera nada mal impedirlo. Atrás, no te acerques. Ni un paso más o va a pasar algo horrible. Lo digo en serio. ¿Y ahora qué estás tramando? Te lo advierto, no sigas. Estoy en peligro. ¿Por qué has hecho eso? Para clavártela en la cara. ¿Serías capaz? Por supuesto que sí. Lo haré si... Ah, porque quieres jaleo. De acuerdo, vamos a tener jaleo. Quieta, fiera. Suelta la botella, suéltala. Esta es una cita que los dos teníamos pendiente desde el principio. Toda mi obra, todos los relatos, tanto como el teatro, van a quedar marcados por la tragedia de Rose de una manera o de otra. En mis cuentos más famosos, Retrato de una chica de cristal y la similitud entre una funda de violín y un féretro, menos conocidos que mis obras de teatro, llamo la atención sobre mi propio entramado familiar, marcado por la terrible enfermedad mental que recorre a toda nuestra familia desde los abuelos y que solo a través del sexo romperá la mágica intimidad de nuestra infancia. Pero la influencia de Rose y de mi madre, aunque realmente no quiero admitirlo, iba mucho más allá de lo metafórico. Solía usar citas textuales de ambas porque me resultaban inspiradoras y encantadoras en su manera de hablar. Nunca dejé de visitarla regularmente, pero eso no suponía un avance ni una mejoría en mi propia enfermedad. Mi hermana tenía el mismo problema nervioso con el que yo viví, pero a ella le resultó insoportable y decidió escapar. Esas fueron las palabras que escribí a mi agente en una carta fechada en 1942. Empecé a caer en el alcohol con mucha más frecuencia de la que lo hacía hasta entonces, y creí que no iba a poder superarlo, y aunque así fue en gran medida, comencé a sentirme mejor cuando me fui a Hollywood. Entonces, contratado por la exitosa compañía Metro-Goldwyn-Mayer para hacer la adaptación cinematográfica de una novela de éxito del momento. Allí seguí hasta que en 1945, por fin, al término de la guerra, escribí una obra que también se basaba en mi familia, como tantas otras, concretamente en mi madre y mi hermana. No van a necesitar que se las describa. Fue, como hemos visto antes, El Zoo de Cristal, que se estrenó en la Gran Manzana ese mismo año y me llevó a lo más alto del éxito con solo 34 años, ganando el premio de la crítica teatral de la ciudad. Solo 2 años más tarde acabé la que seguramente ha sido la obra que más éxito ha tenido de todas las mías, la más conocida por el público y una de las más llenas de morbo en todos los aspectos. Es Un tranvía llamado Deseo. La impresionante puesta en escena la llevó a cabo el gran Elia Kazan, famosísimo director de la época, que tantos dramas llevó a las tablas con tanto éxito. Mi obra supuso el debut teatral de uno de los hombres considerados más sexys del mundo, Marlon Brando, que entonces trabajaba para una compañía con la que competíamos, la Actors Studio, y a la que se lo robamos. La obra que dediqué a Frank, a mi tan querido compañero Frank Merlo, en 1952, La Rosa Tatuada, recibió el premio Tony a la mejor obra teatral de aquel año. Al año siguiente, en el 53, comenzaron los éxitos a otro nivel, pero también mis primeros intentos de suicidio. Aunque gané el prestigioso premio Pulitzer por esta obra de teatro, en la obra que publiqué ese mismo año, Camino Real, incluí el que quería que fuera mi propio epitafio. Creo en Miguel Ángel, Velázquez y Rembrandt, en el poder del designio, en el misterio del color y en la redención de todas las cosas, por una belleza duradera y por el mensaje del arte que lo ha bendecido todo. Amén. Así me sentía debido a mi enfermedad, que no me abandonó nunca. Para mí lo más importante en la vida era la belleza,
y cómo ésta se podía perpetuar a través del arte. En menos de 2 años volví a ganar el Pulitzer, en esta ocasión por una de mis obras de teatro más conocidas y también más llenas de erotismo. Una gata sobre un tejado de zinc caliente. Seguí recibiendo premios. En el año 61 los críticos teatrales de Nueva York volvieron a decidir que el premio de la crítica de ese año era para mi obra La noche de la iguana. Gracias al dinero que fui ganando y porque necesitaba muchísimo descanso por la vida que llevaba, me compré una casa en la isla de Key West, Florida. En ella pasé los mejores momentos de mi vida y también mucho tiempo junto a Frank. Bien, quizá la obra en ella fue una conversación con mi padre que nunca tuve. Me hubiera gustado tener esta conversación con mi padre. Fue imposible realmente. Pero yo la escribí para que pareciera que en algún momento la había tenido. Realmente el papel de Brick sería yo, pero yo soy demasiado mayor ya para hacer de Brick. Así que Brick lo hará Mario y yo seré el padre. Eres cruel, no tienes compasión de mí. Dame la muleta. Lamento que me creas cruel, Brick. ¿Tanta necesidad tienes de beber? Más que eso. Si te doy un vaso de whisky, ¿prometes contármelo todo? Sí, lo intentaré. ¿Sabes qué es la mentira? Creo que sí. ¿Te ha mentido alguien? Bebe. ¿Quién te ha mentido? ¿Tu mujer? No, eso no me importaría. Entonces, ¿quién te ha mentido? No se trata de una sola persona, ni de una sola mentira. Son muchas cosas juntas. Yo sí que podría hablarte de la mentira. Piensa en las muchas que he tenido que soportar. Piensa en toda esta comedia. Por ejemplo, fingir que quiero a tu madre cuando desde hace 40 años no puedo sufrir su presencia, ni el sonido de su voz, ni el calor de su cuerpo. Fingir que quiero a Gooper, a la estúpida de su mujer y a sus 5 engendros, y sin embargo nunca he podido soportarlos. En cambio a ti, no sé por qué, te he querido siempre. Siempre. Tú y mi triunfo como plantador sois las únicas compensaciones que me ha dado la vida. Esa es la verdad. La única verdad. No puedo explicarte el porqué, pero es así. Yo he vivido fingiendo siempre. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Debemos contentarnos con eso, ya que no existe otra cosa. Tienes que intentarlo, Brick. Sí, existe otra cosa. ¿Cuál? Esta. Eso no es vivir, es evadirse, desperdiciar la vida. Pero es que yo quiero evadirme, desperdiciar mi vida. Brick, hace algún tiempo, cuando creí que me iba a morir, pensé en ti. Si debía o no dejarte como único heredero de la plantación. Nunca me llegué a decidir. Despreciaba a Gooper y a la estúpida de su mujer. ¿Por qué tenía que regalar 14.000 hectáreas de terreno, las más ricas y fértiles de todo el delta, a unas personas que despreciaba? Pero por otro lado pensaba, ¿por qué tengo que enriquecer, aunque lo quiera, a un imbécil embrutecido por el alcohol? ¿Por qué he de dejártelo todo a una gente indigna de poseerlo? Te comprendo, papá. Pues eres más inteligente que yo. Te confieso que yo aún no he conseguido tomar una decisión. Pero por eso no he hecho testamento. Afortunadamente ahora ya no corre prisa. Ahora puedo esperar a ver si logras recobrarte. Haces bien. Y ahora, ¿por qué no salimos a ver los fuegos artificiales que están quemando en torno a nosotros? Espera un momento, Brick. Hoy no debemos pararnos aquí. Debemos abordar problemas serios, los que en nuestras conversaciones anteriores hemos tratado de evitar, porque nos faltaba el valor de afrontarlos. Yo no te he mentido nunca. ¿Y yo? ¿Te he mentido alguna vez? No, pero jamás hemos hablado con sinceridad. ¿Podemos hacerlo ahora? No creo que nos quede mucho que decir. Vamos. ¿Tú pretendes hacerme creer que bebes para matar en ti el asco que produce la mentira? Pediste una razón y yo te la he dado. ¿Y el alcohol es el único remedio? Por ahora sí. Pero no antes, ¿verdad? No, antes no. Antes era joven y tenía fe. Aún creía en algo. ¿En qué creías, Brick? Ni siquiera lo sé. Creía simplemente. Confiaba en algo. No sé lo que entiendes por creer o confiar en algo, pero si aún te queda un mínimo deseo de vivir, te aconsejo que vuelvas a tu trabajo. Reemprende tus actividades en la televisión. ¿Para qué?
para tener que describirles una cabina los partidos en los que yo no puedo tomar parte, para que me muera de envidia viendo a mis compañeros olvidarse de todos sus problemas cuando juegan, mientras yo me veo obligado a tener que recurrir a esto, para olvidarme de los míos. Tratas de justificarte. Todo eso no son más que pretextos. El asco, la mentira. No lograrás convencerme. Me has pedido una explicación. Pero no me la has dado. Empezaste a beber cuando murió tu amigo Skipper. ¿Qué insinúas? Yo no insinúo nada. Pero Gooper y Mae sí han insinuado varias veces que existía algo raro en vuestra... ¿Algo raro? Sí, algo fuera de lo normal en tu amistad con... ¿También ellos? Yo creí que solamente Maggie. ¿Quién se ha atrevido a insinuar eso? ¿Tú quizás? ¿Quién más ha pensado en esta casa entre Skipper y yo? ¡Cálmate! Tú también lo crees. Por eso nos has destinado a Maggie y a mí a esta habitación. La habitación de Jock Straw y Peter Okello. Deja a Straw y a Okello tranquilos. Hijo, a lo largo de mi vida he visto muchas cosas y estoy en situación de poderlo comprender todo. Cuando llegué aquí no poseía nada. Ni siquiera mis zapatos tenían suelas. Salté de un tren de mercancías a 1 kilómetro de aquí y me tumbé a dormir en un carro de algodón por la fatiga. Allí me encontraron Straw y Okello. Ellos fueron los que me dieron trabajo y me cuidaron como a un hijo. Y así empezó todo. Cuando el viejo Straw murió, Okello dejó de comer, como hacen los perros cuando pierden a su amo, ¿comprendes? Y murió en poco tiempo. Con esto quiero decirte que puedo comprender que... Skipper ha muerto, pero yo no he dejado de comer. No, no has dejado de comer, pero empezaste a beber. ¿Ves cómo tú también lo crees? ¡Shh! ¡No ha pasado nada! Es que yo no puedo romper un vaso si quiero. ¿Verdad que todos creéis en esta casa que Skipper y yo éramos como Straw y Okello? ¡Cállate! Es lo que pensáis todos. Dame tu mano. No, no necesito tu mano. Yo, en cambio, sí necesito que me des la tuya. Estás sudando como si acabaras de jugar un partido. Me horrorizáis todos. Habláis todos tan a la ligera sobre ciertas cosas que prefiero irme. Sí, quiero irme lejos de aquí, muy lejos. ¿A dónde, Brick? Donde sea, pero lejos. Donde no vuelva a veros más. Yo he vuelto hoy de un lugar muy lejano, del reino de la muerte. Ya no puede escandalizarme nada de cuanto vea ni oiga. De todas formas, siempre he vivido con demasiado espacio para que me contagien las ideas de los demás, con un vacío que me aísle de la opinión del mundo. Hay algo que puedes cultivar en un lugar tan enorme como este, algo mucho más importante que el algodón, algo mucho más hermoso, la tolerancia, y yo la he cultivado. ¿Por qué no puede una amistad real, auténtica, profunda, entre dos hombres recibir el respeto que merece y considerarse algo limpio y decente, sin que nadie piense que esos dos hombres son... ¡Puede! ¡Lo es! ¡Por el amor de Dios! Les he dicho a Mae y a Gooper. A la mierda, Mae y Gooper. A la mierda todos los sucios mentirosos y todas las sucias mentiras. Entre Skipper y yo había algo limpio y auténtico. Nuestra amistad fue limpia y sincera hasta que a Maggie se le ocurrió la idea de la que estás hablando. ¿Normal? No. Era demasiado excepcional para ser normal. Cualquier relación auténtica entre dos personas es demasiado excepcional para ser normal. Sí, claro que me ponía la mano en el hombro, o yo la ponía en el suyo. Cuando viajábamos con el equipo y compartíamos habitación, estirábamos el brazo entre las dos camas y chocábamos la mano antes de darnos las buenas noches. Sí. Brick, a nadie le parece que eso no sea normal. Pues se equivocan. Nuestra amistad era algo puro y auténtico. Y eso no es normal. Nuestra amistad era sincera, y la sinceridad, como has dicho antes, es tan difícil entre dos personas que nunca parece ser normal. Sí, es difícil hablar. Muy bien, en tal caso dejémoslo aquí. ¿Por qué cometió Skipper aquella locura? ¿Por qué te has roto tú? Maggie decía que cuando Skipper y yo dejamos la universidad para seguir jugando juntos como profesionales, era porque deseábamos seguir siendo siempre dos adolescentes. Queríamos que duraran eternamente nuestras entradas triunfales en el campo, aquellos pases que nadie podía interceptar y que nos hicieron famosos. Y así lo hicimos. Durante una larga temporada nos mantuvimos en primera línea, a fuerza de entrenamientos y compenetración. Sí, pero aquel verano Maggie me puso en el dilema de elegir. Me dijo, ahora o nunca. Y nos casamos y fuimos muy felices. Maggie nos acompañaba a todas partes. Era la gran animadora del equipo. Parece que la estoy viendo. Llevaba una gorra y una chaqueta de ante rojo. Enloquecía a los muchachos. Se pasaba el día organizando bailes y banquetes para celebrar nuestras victorias o nuestros fracasos. Le daba igual. Todos la llamaban Maggie la gata. ¿Pero por qué se mató Skipper? ¿Por qué desde su muerte bebes y bebes sin cesar? Tú lo has querido.
Por fin lo vas a saber todo. Llama a Maggie, vamos, llámala. ¿Cómo me habría gustado tener una conversación así con mi padre? Me nombraron presidente del jurado del Festival de Cannes. Para mí supuso el último encuentro con el mundo del cine que tanto amaba. Con 71 años la vida me dolía. Ya no lo soportaba más. Vencido por la depresión que me causó la muerte por cáncer de Frank Berlo, mi pareja, el hombre que dedicó su vida a hacer la mía más feliz y más fácil en todos los ámbitos durante tantos años, el 25 de febrero de 1983 me encontraron muerto en la suite 1302 del Hotel Elysée de Manhattan, en Nueva York. La prensa barajó distintas causas, pero casi todos pensaban que mi muerte se debía a una sobredosis de drogas. La poca familia que me quedaba, que no se habían preocupado por mí desde hace años, defendía que había sido asesinado. ¿Qué sabían ellos de mi vida? Hacía ya muchos años que yo no quería saber nada de ellos, ni ellos de mí. Aunque no es este el motivo de mi presencia con ustedes, creo que a estas alturas ya me conocen lo suficiente como para saber que voy a utilizar esta ocasión en que todos ustedes me están escuchando para dejarlo bastante claro. No me suicidé, aunque pensaba hacerlo, porque la vida ya no tenía sentido para mí. Yo ya había ingerido grandes cantidades de alcohol y barbitúricos. Nunca pude dejar ninguno de ellos, desde la tragedia de Rose, para hacer más efectivo mi plan de suicidio. Pero antes de tomar las dosis adecuadas, me asfixié al intentar abrir un frasco de narcóticos, lo último que necesitaba para acabar con mi vida. Ya no tenía fuerzas para abrirlo con mis manos, y al intentar hacerlo con la boca tragué el tapón. Mi laringe quedó bloqueada y sufrí la muerte más horrible que puedan imaginarse. He sabido que el mundo artístico norteamericano quedó conmocionado tras mi muerte, y que fueron las palabras de mi querido Marlon Brando, el hombre que hizo el mejor ensayo que he visto sobre el atormentado personaje de Stanley Kowalski, las que todo el gremio del cine quiso decir sobre mí. Siempre me sentí identificado con Tennessee, siempre contaba la verdad tal como la veía, y nunca daba la espalda a las cosas que le atemorizaban o desagradaban. Ya imaginarán que desde que leí esas palabras, siento que de verdad era querido por el mundo que ayudé a construir, el del arte, tanto desde la vertiente teatral como desde la cinematográfica. Yo quería ser enterrado junto al mar, en el mismo lugar en que había sido enterrado el poeta Hart Crane, a quien yo admiraba y al que consideraba uno de los escritores que más había influido en mi obra. Pero ya saben que cuando uno muere, los que quedan deciden por sí mismos. Ahora mis restos se encuentran en el cementerio Calvary de San Luis, en Missouri. Desde 2006 tiene lugar en Princetown el Tennessee Williams Theatre Festival, a finales del mes de septiembre, 2 semanas antes de Columbus Day. Se preguntarán por qué se celebra y de quién fue la idea. Yo pasé allí los maravillosos veranos del 40 al 47. Allí me enamoré por primera vez. Allí escribí 2 de mis obras de teatro más queridas, El Zoo de Cristal y Un tranvía llamado Deseo. Y allí también conocí a Frank, el hombre con el que tuve una permanente e intensa relación durante 14 años. El fundador del festival es David Kaplan, un famoso director de teatro al que apoyan un grupo de profesionales de las artes escénicas, dirigidos por el director del festival, Jeff Halkevin. Anímense a ir y conozcan Provincetown y Cape Cod, lugares preciosos. Quienes hoy en día consideran que he sido uno de los dramaturgos más influyentes de los Estados Unidos del siglo XX, titularon la mejor exposición que sobre mi vida y mi obra tuvo lugar en la Morgan Library de Nueva York, Tennessee Williams, único refugio, la escritura. Realmente me conocían muy bien. Yo mismo consideraba la escritura una necesidad fatal. Allí estaban la máquina de escribir Olivetti que me regaló mi madre, los borradores originales de mis obras, mis diarios y cartas privadas, y las fotografías y autorretratos que permitían ver mi relación con los directores, actores y resto de los equipos, mi astucia al tratarlos, nuestras peleas y reconciliaciones también. Allí se desveló uno de los secretos mejor guardados de Un tranvía llamado Deseo. Yo quería que Stanley Kowalski fuera un hombre mayor y más agresivo, pero al ver leer a Marlon Brando en la audición 4 meses antes de que Broadway nos abriera sus puertas, supe que Brando sería Kowalski, y por él cambié al personaje. Hice hasta 12 borradores de mi obra. Él siempre decía de mí: es el único que me ha estimulado, que me ha ayudado. Y es que él me deslumbró, y yo lo descubrí cuando aún nadie lo conocía.
Quería con tanta fuerza que fuera Kowalski que me enfrenté a su representante valorándolo diciendo: un nuevo valor sale de Brando, que ha sido de lejos la mejor interpretación que jamás he visto. Parece que ya ha creado una dimensión en el personaje, del tipo que la guerra deja en los veteranos. Nada fue posible. Ninguno de los dos cedimos y no pudo ser. Pero eso no evitó que Brando protagonizara la película adaptada de esta obra en el año 59, Piel de serpiente. Ya imaginarán, ahora que me van conociendo un poco más, que yo revisaba de manera compulsiva mis manuscritos, como se podía apreciar en todas las correcciones hechas en los manuscritos expuestos. Incluso cambiaba los guiones durante las semanas que las obras estaban en cartel. De un tranvía llamado Deseo escribí 12, como les dije antes. Para el Zoo de Cristal probé 8 títulos diferentes antes de dar con este. Mi gran amistad con el director griego Elia Kazan no fue obstáculo para que nos peleáramos en múltiples ocasiones por mis obras. Él me pidió, entre tantos cambios, que modificara por completo el tercer acto de La gata sobre el tejado de zinc, título que yo había sacado de una frase de mi madre. Y también que humanizara la histeria de Maggie la gata, que acercara a su marido Brick al público y que hiciera que Big Daddy participara en el tercer acto. Estaba tan harto que le contesté así: me importa una mierda cómo Big Mama se tome las putas noticias, en referencia a cómo se podía tomar la esposa las noticias sobre el cáncer del personaje de Big Daddy. Pero Elia me conocía muy bien y sabía que yo era un impetuoso empedernido, y me contestó: por favor, no me satisfagas a mí. Tómate tu tiempo para satisfacerte a ti mismo. Aquellas palabras acabaron por hacer de mí lo que él quería. Finalmente fueron un bálsamo. Volví a escribir el oscuro final. Elia y la gata sobre el tejado de zinc me hicieron sufrir, pero todo el esfuerzo se vio recompensado con el premio Pulitzer. Tras el galardón más famoso de mi país, escribí un telegrama al equipo, con el que tantas veces me había peleado, por otra parte. Quiero que sepáis que sé que habéis sido vosotros los que me habéis dado todos los premios. Todo mi amor, Tennessee. De todas estas conversaciones por carta se pudieron ver los originales en la exposición. A mi muerte, legué los derechos literarios de mis obras a Sewells, la Universidad del Sur, en honor a mi muy querido abuelo materno, Walter Dakin, que había sido alumno de aquella Universidad de Tennessee. Sé que hoy los fondos sostienen un programa de escritura creativa. Además, en el año 89 me incluyeron en el Paseo de la Fama de San Luis. Bueno, un pequeño reconocimiento. Para cerrar esta intervención les hablaré un poco sobre mi obra dramática, cuyos escenarios sureños y cuyas tramas de ambiente opresivo y asfixiante estaban tomados de mi propia vida. Todo mi teatro lleva la impronta literaria de Faulkner y de D.H. Lawrence, y como les explico en mis memorias, mis obras están llenas de personajes inadaptados, marginados, perdedores, desamparados y desgarrados, por los que siempre mostré todo mi interés. Personajes enfrentados con la sociedad, inmersos en conflictos de gran intensidad, pasiones y tragedias lejanos de los convencionalismos sociales. Y los diálogos de mis obras, aunque sean intensos, intenté que a la vez fueran poéticos y llenos de sensualidad. A través de todos estos personajes, y en una mezcla de realismo y sueño, algunas veces dentro del desastre y otras dentro de la fantasía, analizo uno de los temas que, por lo que he visto en estos últimos años, en mis viajes para presentar mi obra alrededor del mundo, es uno de los que más se duelen las personas: la soledad, que también fue la constante de toda mi vida. La clave de mis obras de teatro se encuentra en un tema que no es nuevo: la oposición entre el individuo y la sociedad. En mis obras la traté recurriendo a personajes casi arquetípicos: la aristócrata en decadencia, con la que vamos a cerrar esta obra; la joven débil y víctima del macho dominante; el joven sensible y con aspiraciones artísticas, que por supuesto era yo; el hombre emprendedor y agresivo. Ya habrán imaginado que todos estos son mi familia. Este cuarteto, mi familia, con distintas variantes, aparece en una oposición más general que también es típica en la literatura universal: los integrados que aceptan la hipocresía y los rebeldes y marginados que rechazan el compromiso. Seguro que les vienen a la cabeza cientos de ejemplos. Y si hay un personaje común a casi todas mis obras, ese es el de la heroína loca.
Ya imaginarán que es la influencia de la vida de mi hermana, Laura Winfield, la joven tullida del Zoo de Cristal, o la Blanche Dubois, la impresionante mujer rechazada por todos de un tranvía llamado Deseo. Fue tan doloroso el tema de la operación de mi hermana que lo traté en De repente, el último verano. La insoportable madre del Zoo de Cristal, Amanda Winfield, es, como ya habrán imaginado, mi propia madre. Y para ir salvando mi propia vida, también me representé en aquella obra que me dio el éxito, el Zoo de Cristal. Yo era Tom Winfield, pero también era Sebastian, en De repente, el último verano. Todos los problemas y contradicciones de mi vida me hicieron buscar las soluciones en mis obras dramáticas. Por eso dejé que mis personajes expresaran mis propios sufrimientos y angustias. La sociedad americana en la que me tocó vivir, pacata, provinciana y poco evolucionada, lo que les hizo que no aceptaran mi forma de ver el mundo, se asustaba ante temas como la homosexualidad o la ninfomanía, que tan claramente aparecían en mis primeras obras. La única forma que encontré para escapar de toda la infelicidad que llevaba arrastrando desde la infancia fue vomitar mis propias frustraciones y mi angustia vital. La escritura era mi herramienta para intentar una auténtica liberación psicológica. Para cerrar este encuentro con ustedes, quiero que vean en qué derivó mi familia. Y para ver esto, tengo De repente, el último verano. De repente, el último verano cuenta la historia de un joven que ha muerto desde el principio de la obra, Sebastian, que obviamente soy yo, y cómo su madre, a la que he llamado la señora Venable, intenta convencer a un joven doctor que quiere investigar sobre la locura y la psiquiatría, intenta convencerlo para que realice una lobotomía a mi prima, que sabía toda mi vida, y así mi honor, y sobre todo el suyo, quedaran absolutamente inmaculados. Seguro que no tengo que decirles ningún ejemplo de este tipo de cosas. Para ello... vale, tienes. Vale. Para ello, la señora Venable será Ángeles y el joven doctor será Mario. Si llego a las hojas... Vale. Ahí. Sí. ¿Estamos, Mario? Sí. Bueno, nos vemos ahora. Sí. Aquel verano de hace mucho. En los montes Himalaya estuvo a punto de entrar en un monasterio budista. Había llegado al extremo de afeitarse la cabeza y comer solo arroz en una escudilla de madera, sobre una estera de paja. Había prometido a los monjes de Buda que cedería sus bienes a favor de la orden. Yo telegrafié al padre. Por amor de Dios, notifica al banco que deben congelar las cuentas de Sebastián. Recibí contestación del abogado de mi difunto esposo. El señor Venable, gravemente enfermo. Quiere verla. Necesita su presencia. Encarezco urgentísimo retorno. Cablegrafía y fecha de llegada. ¿Volvió usted junto a su esposo? Tomé la decisión más difícil de mi vida. Me quedé con mi hijo. Lo saqué de aquella crisis. En menos de un mes abandonó la sucia esterilla de paja y arrojó lejos de sí la escudilla de madera. Pedimos habitaciones en el Ritz de París y de allí en adelante seguimos viviendo en un mundo de luz y de sombras. Pero las sombras eran casi igual de luminosas que la luz. ¿No quiere sentarse ahora? Sí, tengo que hacerlo, me caigo. ¿Y usted no siente fatiga? ¿Fatiga de qué? De escucharme. Sin duda lo he mareado con mi charla, pero necesitaba aclararle bien al mundo lo que perdió cuando yo perdí a mi hijo el último verano. Le habría gustado conocerlo. A él le habría encantado conocerlo a usted. Mi hijo Sebastián insistía en que tuviesen buen aspecto cuantos lo rodeaban y poseía una pequeña corte de pequeñas y jóvenes personas siempre en torno suyo. Donde quiera que fuese, tanto aquí en Nueva Orleans como en Nueva York, o en la Costa Azul, en París o en Venecia.
siempre con su pequeño cortejo de representantes de la belleza, el talento y la juventud. ¿Era joven su hijo, señora Beneygo? Los dos éramos jóvenes y nos conservábamos jóvenes, doctor. ¿Podría haber un retrato de su hijo? Sí, por supuesto. Me alegra que lo haya pedido. Voy a enseñarle no una fotografía, sino dos. Aquí está mi hijo Sebastián, en traje de paje del Renacimiento, durante un baile de máscaras en Cannes. Aquí, con el mismo traje, en un baile de máscaras en Venecia. Entre ambas fotos me dieron 20 años. ¿Cuál es el más viejo, doctor? Este retrato parece más viejo. El retrato parece, pero el sujeto no. Se requiere un gran carácter para resistirse a envejecer, doctor. Para resistirse a envejecer y conseguirlo. Hace falta disciplina, abstención, un solo cóctel antes de comer. No 2, 4 ni 6, uno simplemente. Y tan solo una chuleta magra. Y ensalada con jugo de limón en restaurantes afamados por sus ricos platos bien condimentados. Señora Beneygo, la madre y el hermano de la señorita Julie acaban de llegar. Llévelos. No quiero a nadie en esa puerta mientras estamos hablando. Alejémonos de aquí, doctor. Señora Beneygo, su hijo, ¿qué clase de vida personal, privada llevaba? Esa pregunta quería que me hiciese. No sé lo que dice la muchacha más que indirectamente, en una versión suavizada, ya que, estando enferma, me fue imposible ir a escucharla directamente, pero he captado lo bastante para comprender que es un insulto oprobioso a la moral de mi hijo, que ya está muerto y no puede defenderse. Tengo que ser yo su defensora. Ahora, siéntese. Escúcheme antes de que oiga lo que puede decir esa muchacha cuando venga aquí. Mi hijo Sebastián era casto y a causa de su castidad tuvimos que escapar de no pocas persecuciones motivadas por su encanto y atractivo para mantener a raya a toda clase de perseguidores. Era casto. Entendí perfectamente, señora Beneygo. ¿Y me cree, doctor? Sí, pero casto ¿a qué edad tenía su hijo el último verano? 40 años, creo. En realidad no llevábamos la cuenta. ¿Vivía como célibe? Tan estrictamente como si hubiese formulado un voto. Esto puede parecer vanidad, pero yo fui en realidad la única persona en su vida que le ofreció lo que exigía él de los demás. Una y otra vez mi hijo alejaba gente de él, porque su actitud para con él no era tan pura como mi hijo Sebastián exigía. Formamos una pareja famosa. Nadie hablaba de Sebastián y su madre, o de la señora Weinerboll y su hijo, sino de Sebastián y Violet. Violet y Sebastián están parando en el nido. Sebastián y Violet han alquilado una casa en Biarritz para la temporada. Y a cada aparición en público, cada vez que nos presentábamos ante las miradas, la atención se enfocaba en nosotros. Todos los demás eclipsados. Vanidad. No, doctor, no puede calificarse de eso. No lo he calificado así. Tampoco fue delirio de grandezas. Fue grandeza pura. Ya veo. Una actitud hacia la vida que apenas si el mundo ha conocido desde que los grandes príncipes del Renacimiento fueron desalojados a la fuerza de sus palacios y jardines por tenderos enriquecidos. Las vidas de todas las personas, ¿qué son sino rastros de escombro? Cada día más escombro. Largos, muy largos rastros de escombros que nada puede limpiar más que la muerte. Mi hijo Sebastián y yo construimos nuestros días cada día. Día a día esculpimos cada día de nuestras vidas como una obra de arte. Sí, tras nosotros dejábamos rastros de días que eran como un museo de esculturas. Pero el último verano, no puedo perdonárselo, ni siquiera ahora, que ya ha pagado su culpa con su vida. Dejó que esa vándala, La muchacha que va usted a conocer aquí esta tarde, sí, acogió a esa vándala que, manejando su lengua como un hacha, ha destrozado alevosamente nuestra leyenda. Señora Beneygo,
¿Cuál supone usted que sea su razón? Los lunáticos no obran movidos por razones. Vaya una pregunta. El papel de benefactor es más que ingrato. Es el de una víctima que se lleva al sacrificio. Quieren derramar su sangre, doctor, en las gradas del altar de sus egos ultrajados y ultrajantes. ¿Quiere usted decir que se ofendió por...? Sintió odio. No pueden mantenerla encerrada y en silencio en Santa María. Parlotea, dice incoherencias. No pudieron cerrarle la boca en Cabeza de Lobo ni en la clínica de París. Seguía cotilleando, manchando la reputación de mi hijo. En el barco de vuelta a Estados Unidos, se escapó del camarote y siguió vociferando. Hasta en el aeropuerto, siguió contando fragmentos de su historia antes de que consiguiera meterla en la ambulancia que la llevó a Santa María. Oh, quiere hacer el favor de abrir mi bolso y sacarme del interior los cigarrillos y la boquilla. Tengo las manos entumecidas. Señora Beneigo, en su carta, la semana pasada, hizo usted una referencia a una especie de donación, un legado. Le dije en mi carta que estamos creando una fundación para financiar el trabajo de jóvenes como usted que ensanchan las fronteras del arte y de la ciencia, pero tropiezan con problemas económicos. ¿A usted le ocurre, verdad, doctor? Sí, tropezamos con esos problemas. Mi trabajo es cosa tan nueva y radical que quienes distribuyen los fondos del Estado sienten un lógico temor y nos reducen a subvenciones muy escasas. Tanto que necesitamos una sala separada para mis pacientes. No hace falta ayudantes capacitados. Está además el problema de conseguir pacientes adecuados, no tan solo criminales descentrados que el Estado nos entrega para que yo los opere. Porque claro, es arriesgado. Tengo que ser sincero, hay mucho riesgo en mi operación. Cuando se penetra en el cerebro de un objeto extraño, así sea un bisturí de hoja delgada y fina como una aguja... Sí. En la mano de un cirujano experto lleva aparejado mucho riesgo la operación. Tengo entendido que los tranquiliza, los aquieta, los vuelve pacíficos. Sí, eso es cierto. De esa parte estamos seguros, pero... ¿Qué? Pasarán 10 años antes de que podamos decir si los beneficios inmediatos de la operación son permanentes o transitorios. O siquiera si existe, y eso es lo que me atormenta, alguna posibilidad después de reconstruir una persona totalmente sana. Es posible que la persona sufra luego, para siempre, alguna limitación, liberada de sus trastornos agudos, pero privada de algunas facultades. Sí, pero qué bendición para ellos poder estar sencillamente pacificados, hallarse de pronto tranquilos, después de todo aquel horror, aquellas pesadillas, poder elevar tranquilamente la mirada y ver un cielo que no ennegrezcan aves salvajes y devoradoras, doctor. Señora, yo no puedo garantizar que con una lobotomía deje de hablar. Puede que sí y puede que no. Pero después de la operación, ¿quién la creerá, doctor? Pero claro, la vieja bruja quería mantenerla callada y para ello había contratado también una especie de enfermera que la tenía bastante a raya. Veamos qué era lo que realmente mi prima sabía sobre esa vida que yo había llevado y que mi madre quería ocultar al mundo por miedo a ese honor de esa buena familia sureña. Estamos en el jardín de Sebastián. Dios mío, aún podría llorar. ¿Te dieron un remedio antes de salir? No, ninguno. ¿Me va a dar algo usted, hermana? No puedo. No me ordenaron que lo hiciese. Sin embargo, creo que el doctor te dará algo. ¿El joven rubio con quien me tropecé? Sí, el joven doctor es un especialista de otro hospital. Adiviné que me vigilaban. Está en la puerta, observándome. Siéntate y quédate tranquila. Va a venir tu familia. La mirada del león. ¿Verdad, doctor? Siéntate, querida. Calla. ¿Cuándo cesará esto de verme bajando a la carrera, aquella calle empinada y blanca de Cabeza de Lobo? Siéntate, querida Catherine. Yo lo amaba, hermana. ¿Por qué no permitió él que lo salvase? Intenté retenerlo de la mano, pero me apartó de un empujón y echó a correr, a correr, a correr hacia la perdición, hermana. Calla, Catherine, calla. El doctor sigue en la puerta todavía, pero es demasiado rubio para esconderse detrás de las cortinas. Su pelo atrapa la luz que brilla como una antorcha. Había llegado la hora de los rubios. Los rubios eran el plato siguiente del menú. Calma, Catherine, tranquila.
El primo Sebastián aseguraba que sentía hambre de rubios. Estaba harto de morenos y deseaba cambiar la dieta. Todos los folletos de turismo que había reunido hacían propaganda de los países rubios del norte. Creo que ya tenía planes tomados para los dos, a Copenhague o Estocolmo. Estoy harto de pieles oscuras, ahora me apetece probar una tez clara. Así hablaba de la gente, como si fueran los platos de un menú. Ese tiene un aspecto suculento, el otro es de lo más sabroso, o aquel no despierta el apetito. Se expresaba así porque debía estar medio muerto de hambre, viviendo siempre a base de pastillas y ensaladas. Basta, Catherine, cálmate. Él me apreciaba a mí, y yo lo amaba a él. Si hubiera agarrado mi mano, yo lo habría salvado. Sebastián me dijo de pronto este último verano: volemos al norte, pajarillo. Quiero pasear bajo la luz fría y radiante de una aurora boreal. Nunca la he visto. Como dijo alguien, somos niños encerrados en una enorme guardería, intentando deletrear el nombre de Dios sin haber aprendido las letras del alfabeto. Bueno, creo que ha sido una velada excesivamente larga, me da la sensación, pero bueno, realmente quería contarles un poco pues cuál había sido mi vida y cómo mi teatro realmente fue mi vida y toda mi vida fue el teatro. Espero que con esto, bueno, Muchas gracias. me hayan conocido.